Hola, ¿cómo están? Yo les voy a hablar sobre el capítulo 5, el 9 de Galileo Galilei. Bueno, el capítulo 5 empieza cuando Galilei se encuentra en su casa y entra Virginia. En esto Virginia se encuentra preocupada porque se da cuenta que la peste ya se estaba acercando y esta ya estaba en el pueblo donde ellos se encontraban. Entonces la ciudad estaba saliendo para que no haya muchos contagiados. En eso Salty como que se alarma y empieza a coger las maletas y salir rápido del pueblo. Y en el apuro, Galilei se da cuenta que tiene muchas cosas que llevar. Y mientras recoge sus cosas, sus instrumentos de trabajo, se da cuenta que, que sus instrumentos de investigación no alcanzaban en las maletas. Entonces él no alcanza a recoger sus cosas y dice que se vayan sin él. Entonces, Virginia, Salty y Andrea salen en un carro y se alejan de la ciudad para no contagiarse de la peste. Entonces, en esto dejan a Galilei, él se queda ahí y al día siguiente aparecen unas monjas. Bueno, estas monjas aparecen en la casa y se dan cuenta que la mamá de Andrea desapareció del pueblo. Entonces, no tenían nada para comer, ni agua ni comida. Preguntan si pueden comprar un poco de leche de estas monjas, donde Galilei. Entonces, en esto también las monjas preguntan si Galilei anduvo en el mercado. Y él dice que sí, que él estuvo por ahí, pero no sabe si estuviera contagiado. Entonces, en eso las monjas desaparecen. Y se da cuenta que la mayoría del pueblo tenía la peste, ya que todo el mundo estaba encerrado. En eso Galilei ve a una señora de una edad un poco avanzada y le pregunta si ella estaba sola. En eso la señora le responde que no, que ella se encontraba con su hijo y este salió a ver un par de cosas. Entonces le dijo que él no tenía comida ni agua y, y todo esto pasó y en eso llega Andrea. Y Andrea llega con ojos llorosos y un poco desgastado. Y Galilei le pregunta qué hace ahí. Entonces Andrea le dice que saltó del carro y tuvo que caminar por 3 días para poder llegar hacia el pueblo. Y él se encontraba muy triste ya que él no encontraba a su madre. Entonces, en esto Galilei trata de como consolarlo. Y en ese momento le cuenta un poco de sus investigaciones y eso lo calma un poco. En esto aparecen dos señores vestidos de negro y les dan pan con unos palos. Y ahí Galilei pregunta si tienen agua y tal vez si tenían comida para el siguiente día. Entonces en este momento Galilei se da cuenta que no tiene un libro y pide a los señores que por favor le traigan un libro de su universidad. Entonces en esto Andrea en un arrebato decide ir por este libro. En todo esto Galilei se encuentra con un monje mientras caminaba. Y Galilei se burla como que de la vestimenta de este monje ya que él era muy pequeño. Y se da cuenta que tienen cosas en común. Entonces se da cuenta que él es un matemático. Y Galilei le dice que lo demuestre, ¿no? O sea, que no lo ande diciendo, sino que sea un buen profesional, algo así. Y en la conversación, el monje le dice a Galilei que él no puede, o sea, que él no puede conciliar el sueño, que él no puede conciliar el sueño porque él descubrió un satélite en Júpiter. Entonces Galilei dice que Júpiter no tiene ningún satélite. Entonces, ahí Galilei habla un poco de los peligros de toda esta investigación, ya que dice que todo esto se rige por los herejes y toda esta información estaba como prohibida por la iglesia, ¿no? Entonces, el monje dice que comprendía a Galilei y ahí le cuenta como, como por qué deja la astronomía en ese momento el monje, ¿no? Él le dice que porque ya no está tan interesado en esto. Entonces él cuenta una historia sobre su familia. Entonces cuenta que su familia era muy humilde y trabajadora y trabajaban en los campos. Y que todo el dinero que ellos tenían en realidad se iba para la iglesia. Entonces él no quería que, como que decirle a su familia que eran insuficientes en la Tierra, ya que nosotros girábamos en una órbita alrededor del Sol y éramos un poco insignificantes. No éramos lo del centro, sino lo que estaba fuera del centro.
Entonces, en todo esto, Galileo le responde y le dice que no puede explicar este tipo de cosas a gente que no tiene que tienen pensamientos limitados y que no pueden entender, o sea, de lo que se hablaba. Y ahí le dice eh, que el dinero que ellos sacaban de las cosechas servía como un financiamiento para las guerras. Entonces, en ese momento se encontraba una guerra contra España. Y, y Galileo le pregunta al monje si alguna vez él ha leído a Horacio. Entonces, le responde que no. Entonces, ahí Galileo hace una pequeña reflexión y le dice, antes de la verdad está la razón. Y es por ese motivo que él tenía que seguir con su propósito de la ciencia, ¿no? Y basarse un poco en la razón. Entonces ahí Galilei tira un párrafo de, del libro de Horacio y el monje empieza a leer. Entonces el monje mientras lee, eh, eh, como que no entiende un párrafo y le pregunta a Galilei qué significa este párrafo. Y aquí acaba el capítulo.